Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el Dr. Juan Manuel Leonardo. Por nuestro Instagram. Pueden ya nuestros amigos, nuestros hermanos, conectarse, iniciar ya a escuchar este tema tan interesante y que es tan controversial sobre lo que es la tolerancia religiosa. Por supuesto que vamos a dar unas pinceladas a la tolerancia en sentido general. Antes de comenzar con el desarrollo de nuestro tema, vamos a reiterar nuestras felicitaciones a nuestra suegra, doña Esther, bienvenida Gómez, mi suegra, cariñosamente Tete, como le llamamos en la familia, porque estuvo de fiesta de cumpleaños esta semana, y también a nuestra queridísima sobrina Kerlina Esther Santos, que también estuvo de fiesta de cumpleaños, casi junto con nuestra suegra, estuvo cumpliendo años, y saludamos a esas dos distinguidas damas de nuestra familia, pero hay una dama también muy especial en mi vida que no cumplió, sino que cumplirá esta semana, el martes específicamente, cumplirá sus 58 años, y lo decimos acá en público, ella nunca se apena ni se avergüenza de su edad. 58 años cumple mi señora esposa Mayra Eunice Hernández Gómez. Estará de fiesta de cumpleaños el martes 14 de febrero. Dios te guarde, mi amor. Dios te bendiga mucho. Y gracias por ayudarme en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento personal como ser humano. Gracias por ayudarme a acercarme más a Dios, y gracias por servir de instrumento para que el Señor nos diera esos 3 hermosos hijos que tenemos, y gracias sobre todo por ayudarme a conducirlo por el camino del Señor. Gracias, mi amor, muchas gracias, te amo. Vamos entonces a hablar brevemente de este tema de tolerancia en sentido general, y daremos una pincelada a lo que es la tolerancia religiosa. Claro está, vamos a tomar unos versículos de la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, los versículos 43 hasta el 47. Repetimos, Mateo capítulo 5, versículos 43 hasta el 47. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice el Señor: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice la palabra de Dios: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos
es perfecto. Hay otros versículos que lo vamos a dar, si usted quiere copiarlo, para que luego lo revise. También tenemos Romanos 12, 18. Ese lo vamos a leer. Romanos 12, 18 dice de la siguiente manera, y es un versículo muy importante. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a repetirlo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. También está en Primera de Tesalonicenses 5:15. Hay unos versículos que hablan de esto. Hebreos 12:14. Y el mismo Evangelio de Mateo que leímos en el capítulo 5, también podemos leer en el 18, del 21 al 22, pasajes que nos hablan acerca de lo que es la tolerancia. Y nosotros queremos iniciar este asunto, este tema, hace unos años con la siguiente anécdota verídica. Esto fue muy real por allá, por Nigeria. Una estudiante universitaria en el salón de clase, ella dijo frente a todos sus amigos que ella había aprobado un examen gracias a Jesucristo. Las reacciones no se hicieron esperar, y por supuesto que ahí en el salón de clase la joven, que su nombre está, pero yo no voy a mencionar su nombre, ella murió, y vamos a explicar en cuáles circunstancias murió. Las reacciones no se hicieron esperar en el salón de clase y hubo reacciones encontradas entre sus compañeros. La mayoría de ellos, claro está, pues ofendido porque ella había dicho que Jesucristo le había ayudado en el examen y que ella sentía que había aprobado ese examen por él, por la ayuda que nuestro Señor le dio. Y ahí mismo sus compañeros no le hicieron nada. Pero cuando pasó la clase y pasaron todas las horas de universidad, la joven se dirigía a su casa y fue interceptada por sus compañeros, la mayoría de ellos, los que supuestamente estaban ofendidos, y en nombre de la religión, pues todos ellos eran musulmanes, esa parte de Nigeria donde mucho más de la mitad de la población es musulmana, pero intolerante, porque hay musulmanes que son muy tolerantes y conversan asuntos de fe con otras personas y da gusto hablar con ellos. La golpearon inmisericordiamente, la golpearon de una forma que eso no se podía ver el cuerpo de la joven, pero no conforme con esto, a ella le quedaba un hálito de vida, y entonces tomaron una goma de vehículo, de carro, se la pusieron encima y la prendieron, incendiaron la goma, y por supuesto la joven acabó de morir, ya estaba prácticamente muerta, acabó de morir quemada, incinerada. Pero hay un hecho más reciente todavía que queremos compartir con ustedes, y es que tuvimos unos reportes, y esto no trascendió a la luz pública, porque ocurrió en un país donde lo que ha trascendido más es el terremoto. Ustedes saben que la semana pasada pues hubo un terremoto grande en Siria y en Turquía. Pero allá en Turquía ocurrió una desgracia fruto de la intolerancia religiosa, y es que alrededor de 24 hombres
fueron asesinados públicamente en una plaza porque confesaron ser cristianos, confesaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Este reporte lo hizo una persona de allá, que está viviendo en Pakistán, en Turquía, y horrorizado, pues se comunicó vía telefónica con un pastor para comentarle acerca de este bochornoso hecho que deja muy mal muy mal parada a la comunidad musulmana, no solo allá en Turquía, sino en el mundo entero. Pues acabamos de decir que no todos los musulmanes son así. Y en todas las religiones hay dos alas. Hay un ala conservadora, tres yo diría, un ala conservadora, un ala ultra conservadora y un ala liberal. El ala ultraconservadora de muchas religiones, de muchos grupos religiosos, es muy fanática, fundamentalista, llegan hasta el extremo de cometer hechos como los que hemos descrito hace un momento, por asuntos religiosos, porque una persona no comparta la misma religión, disienta de sus credos religiosos, pues llegar al extremo de cometer actos tan bochornosos como estos, actos contra Dios y contra la humanidad, porque el que atenta contra una persona, no importa de qué religión sea, está ofendiendo a Dios. No dice la Biblia que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, una imagen y semejanza que no es como muchos la han interpretado, sino una imagen y semejanza en lo moral, que el ser humano puede escoger hacer el bien, practicar el bien, y puede escoger seguir a Dios. A esa imagen y semejanza que se refiere la Biblia. Pero aún así yo no debo ofender a ningún ser humano, porque está hecho también, fue creado también a imagen y semejanza de Dios, y es creación igual que yo. Yo tengo una doble condición, que es la condición primero de criatura. He sido creado por Dios, y luego la condición de hijo, porque acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero aquellas personas que tienen una sola condición, la condición de ser criaturas de Dios, no por esto, ni siquiera tampoco porque no comparta conmigo sus criterios y no sea de mi misma religión, o sea, no crea en lo mismo que yo creo, no sea cristiano como yo soy, por eso yo no debo ofenderlo, no debo maltratarlo, no debo vejarlo, no debo discriminarlo. Y ahí es que está el asunto. Cuando nosotros entendamos esto, viviremos mejor como seres humanos. ¿Cómo es posible que porque una persona piense diferente a mí, yo voy a maltratarlo, yo voy a pisotearlo, yo voy a discriminarlo? Yo no voy a permitir que se exprese en una reunión porque yo no piense igual, me van a mí a hacer eso también, o porque yo disienta de lo que alguien está exponiendo, o porque sencillamente yo pida la palabra y no me la quieran dar porque ese no es del grupo de nosotros. La intolerancia, ya en sentido general, está en todas partes. Está en el deporte, está en la política, está en toda la vida cotidiana. Y esta intolerancia se convierte en fanatismo en la mayoría de los casos. Un fanatismo, un sectarismo radical, tan radical que entonces pues
ya no viéndolo desde el punto de vista religioso, a veces entonces intentamos callar a las personas hasta con la muerte. No estamos hablando ya aquí en este punto de la parte religiosa, porque por ejemplo, si nos vamos en la política, nosotros aquí en nuestro país tuvimos gobiernos pero muy intolerantes en el pasado, sobre todo en los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, en los años de Trujillo. No es que no lo hayamos tenido después de estos dos personajes, ya en la época democrática. Sí, han habido gobiernos un tanto intolerantes, pero no han ido al extremo de quitarle la vida, aunque han atentado en lo económico, en lo social, en lo político, en contra de ciertas personas que o se le han ido del lado porque en un momento determinado han entendido que el líder del partido está por un lado y ellos están por otro lado. Entonces dicen, bueno, aquí yo lo único que tengo es la puerta para irme, me voy. Porque disiento de usted como presidente del partido, líder del partido, y me voy. Y hay personas a las que le han hecho la vida imposible y han tratado hasta de inhabilitarlo para ocupar cargos en el Estado. Incluso vamos a ir un poquito más lejos, han hasta fabricado expedientes para a estas personas traducirlos a la justicia, calumniándole. Se han visto esos casos. Pero en nuestro país la tolerancia llegó a su punto máximo, en la época de Balaguer y de Trujillo primero y luego del doctor Joaquín Balaguer. Él dijo, sobre todo Balaguer, dijo en un momento determinado que él, en su gobierno habían incontrolables. Pero yo digo algo, cuando yo no pueda controlar mi casa, yo me salgo, yo me voy. Él dijo eso, que en su gobierno habían incontrolables, pero nunca renunció a la presidencia. Y él fue muy permisivo con colaboradores suyos que llegaron al punto de matar muchos jóvenes universitarios y no universitarios, alzarse con la vida de periodistas, como por ejemplo la de el célebre y recordado Orlando Martínez Howley, que fue muerto en esos años porque sencillamente él disentía de la forma de gobernar del doctor Joaquín Balaguer, y él entendía que Balaguer estaba por un mal rumbo. No solo él, sino muchísimas otras personas pensaban así. Por supuesto que Orlando fue más allá y hasta se atrevió a escribirle una carta y a invitarlo a renunciar y a salir del país, a hacerle señalamientos duros con relación a la corrupción y a la maldad que él estaba cometiendo. Pero la intolerancia en nuestro país ha sido practicada, y en el mundo entero también se ha visto intolerancia racial en Estados Unidos. Los últimos acontecimientos en el gobierno, por ejemplo, de Trump, cuando George Floyd, así creo que se llama, fue muerto por unos oficiales blancos. Él tenía ciertos antecedentes, pero la forma en la que estos oficiales lo apresaron y lo torturaron prácticamente, y eso salió ahí en videos. Y llegaron los paramédicos y una señora que le voceaba a ellos que le estaba faltando el aire a George, que podía morir, y efectivamente lo mataron ahí mismo cuando permitieron que los paramédicos lo montaran en la camilla
ya era tarde, ya lo habían matado. Incluso el paramédico determinó que ya estaba muerto, porque lo tocó en el suelo y ya esta persona estaba muerta. Es decir, hay intolerancia, fanatismo, sectarismo, porque la intolerancia lleva a eso. Claro, hay personas que son intolerantes, que no llegan a estos términos, pero hay otros que llegan al fanatismo, al sectarismo, al fundamentalismo, a entender que la fe a la que yo pertenezco es la superior, es la mejor, y que si tú no estás conmigo, estás contra mí, y que por esa razón hay que matarte, como dice un grupo religioso por ahí, muerte a los infieles. Y no es así, no es así. Y es todo lo contrario. Si queremos ganarnos, nosotros como creyentes, claro está, si queremos ganarnos a los no creyentes, a los que no creen, y esto debería ser practicado por todas las confesiones, por todas las fe, todos los grupos religiosos. Si quiero ganar esas almas, esas personas, debo acercarme a ellos, debo hacerme su amigo y hablarle de mi fe. Claro, hay personas que no permiten esto, por ejemplo, como en el Oriente. En el Oriente hay naciones donde el predicar el Evangelio de Jesucristo es un pecado penalizado con la muerte, y hay que hacerlo de manera secreta. No se puede predicar en público así, porque es pecado, y eso atenta contra la religión de Estado. Pues hay naciones en el Medio Oriente donde la religión es de Estado, es constitucional, y es peligroso, es contra la ley predicar otra fe, lo cual es ya algo que nosotros lo vemos mal, lo vemos muy mal, porque claro, muchos de esos religiosos entienden que matando a los supuestos infieles están haciendo algo bueno, y que incluso le están salvando el alma, como pensaba una vez este personaje de los mormones llamado Brigham Young, el segundo presidente que tuvieron nuestros amigos los mormones, con aquella famosa matanza de Metcon, de la cual se hizo una película titulada Amanecer en Septiembre, o en inglés Septiembre Down, creo que es así que se pronuncia. Me disculpan los que saben inglés. Y murieron muchos bautistas que iban cruzando por el estado mormón, donde estaban asentados los mormones. No sé si ese estado no recuerdo cómo era, pero no sé si es lo que hoy se llama Utah, si en ese tiempo era ese estado, quizá no se llamaba así, Utah, pero hoy vemos nosotros, la historia está registrada, y aunque muchos amigos de esa fe no quieren hablar de ello, cuando uno los entrevista y les pregunta, y quieren borrar eso de su historia como grupo religioso, como fe, pero la historia está ahí, eso está ahí. Y también ha ocurrido en el cristianismo, pues nosotros vemos cómo en la historia se revela lo que es el tribunal de la Santa Inquisición, entre comillas, que de santa no tenía nada, absolutamente nada de santa. Y cómo ahí muchas personas que decidieron disentir de la iglesia en ese tiempo, antes de que pasara a llamarse, como hoy se llama, católica, apostólica y romana, pues el cristianismo en ese tiempo era uno solo, sigue siendo uno solo, pero en ese tiempo no existía el protestantismo. Y cuando
después de Lutero, pues se instala este tribunal, que de tribunal no tenía nada, porque se supone que en un tribunal se impone la justicia y que todo el mundo es juzgado con equidad, con justicia, y que el que es inocente y el que es culpable, culpable. Después de las investigaciones, de todo lo que se haga y el expediente que se pueda instrumentar para esto. Pero ese tribunal no funcionaba así. Eran acusaciones infundadas, calumnias, y se buscaban falsos testigos para condenar a los supuestos herejes, porque el disentir de la iglesia en ese tiempo era un pecado también, y se condenaba con la muerte. La historia está escrita ahí. Lo bueno, yo digo que lo bueno de todo este desarrollo tecnológico electrónico que nosotros hemos tenido es que eso no se puede borrar. Claro, los libros tampoco, los libros impresos tampoco, pero no se puede borrar. Y usted hace un clic ahí en YouTube o en Google y usted encuentra todo eso. Está ahí la historia. Aunque sí, algunos papas como Juan Pablo y este que tenemos, que está ahora, Francisco, han pedido perdón, disculpas públicas por las atrocidades cometidas por la iglesia en ese tiempo. Óigame, eso es horror, los instrumentos que utilizaban para torturar a los cristianos protestantes, a los supuestos herejes, sencillamente. Incluso muchos cristianos fueron acusados hasta de brujos, de malvados, de hechiceros, de pactos, de tener pactos con Satanás. Cuando ya no podían encontrarle ningún asidero, ninguna base para condenarlo, entonces lo acusaban de hechiceros, y ahí lograban la condena, no sin antes torturarlos. Es penoso. Esto es penoso, lo que aconteció en la historia. Y todavía hoy en día acontece eso en el lejano oriente, no tanto en el lejano oriente, más en el medio oriente. En África acontece eso también. Nada más hay que escuchar ahí en internet los testimonios de personas que se salvaron por la misericordia de Dios de ser condenados a la muerte por el hecho de estar en África, en el Oriente Medio, predicando el cristianismo. Es penoso esto. Y aún aquí en nuestro país, vamos a aterrizar acá, pero desde el punto de vista de las iglesias, la intolerancia en muchas de nuestras iglesias se practica cuando yo sencillamente disiento de lo que un líder de la iglesia, un pastor dice. Eso a veces me cuesta una disciplina eterna. Mandan esa disciplina a dormir el sueño eterno, o echan esa disciplina a lo más profundo del mar y se olvidan de ella, y el hermanito, la hermanita a veces está ahí por años en disciplina. Su único pecado fue sencillamente señalarle al pastor, a los pastores, a los ancianos, como le llamen en diferentes concilios, señalarle que no estaba de acuerdo con esa decisión que tomaron. Eso se usa mucho todavía, no crean que no. Hay personas que quizás estén asombrados por lo que están escuchando, pero nosotros nos hemos caracterizado en este año y medio prácticamente que tiene este espacio por decir la verdad y por llamarle al pan pan y al vino vino sin ofender a nadie, respetando a todo el mundo y siendo tolerante con las ideas de todo el mundo. Pero la verdad es la verdad.
existen casos en nuestras iglesias donde no vamos a decir la palabra oponerse, que era la que tenía en mente, sino disentir, tener otra idea diferente a lo que un pastor, un equipo planteó. Ya por eso, disciplina. Y se llega al punto hasta de la excomulgación. No, ese hermano no puede estar aquí. Vamos a ver si lo mandamos, si se lo llevan para otra iglesia, no sé. En fin, hay que orar, tenemos que orar por la tolerancia a nivel mundial, que haya tolerancia a nivel mundial, que esa tolerancia se traduzca en paz, porque mientras más tolerantes seamos, más paz nosotros tendremos. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a despedirnos y vamos a saludar a Alexandra Vidal, finalmente una amiga. Alexandra, te saludamos. No sé, el Instagram parece que se detuvo, no sé por qué. Pero te saludamos, Alexandra, en el nombre del Señor. Saludamos a tu esposo Loren y a tus hijos, a todos los saludamos. Gracias a todos por estar en sintonía y le decimos hasta una próxima, si Dios y usted y yo así lo permitimos. Bye bye.